Hola, bienvenidos al episodio 14 de este comentario al Evangelio de San Marcos que estamos haciendo en el contexto del curso bíblico de la parroquia de Santísimo Redentor. Como os anunciamos la semana pasada, el episodio de hoy es central en el relato del Evangelio. Hemos terminado toda una primera parte, una primera mitad del Evangelio en el que Jesús expone los elementos básicos de su mensaje sobre el reino de Dios. Le hemos visto hacer curaciones, milagros. El tema de Jesús como el Mesías que viene a traer el reino ha quedado expuesto en esa primera parte. Pero acabábamos, si os acordáis, la semana pasada con esa duda que sembraba, más que duda, como ese problema que Jesús afrontaba de que los discípulos realmente no están entendiendo mucho o nada de lo que es central en el Evangelio, que es la figura de Jesús, quién es Él. Y hoy va a entrar de golpe, o sea, os acordáis, ¿no?, cómo terminaba la semana pasada. ¿Es que no entendéis? ¿No habéis comprendido? Pues bien, hoy se aborda el tema central, el núcleo del Evangelio. Así que vamos allá. Leo. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Betsaida es una población que está en el límite norte, en el extremo norte del lago de Genesaret, y que es, según el Evangelio de Juan, el lugar de donde procedía Pedro. Allí sucede este milagro que es un poco extraño. Es el único milagro que Jesús hace en 2 pasos. Casi podríamos decir que es un milagro que a Jesús le cuesta hacer, que requiere de Jesús como toda su paciencia para que este hombre finalmente termine de recuperar la vista. Y esto es un símbolo. Esto es un símbolo de otra curación, que es la curación de la ceguera de los discípulos. En el episodio anterior, el evangelista decía que los discípulos tenían el corazón ciego. No podían ver, no podían comprender. Y Jesús va a curar la ceguera de sus discípulos, pero le va a costar. Va a requerir de él toda su paciencia. Vamos con el siguiente pasaje, que podríamos decir es el centro mismo del Evangelio, su quicio, su núcleo, el lugar donde se articula lo anterior y lo posterior, la clave, el nudo que dicen los franceses, o el turning point, el punto de giro que dicen los de lengua inglesa, el punto de inflexión, que diríamos en español. Vamos allá. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Cristo. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. La región de Cesarea de Filipo estaba en el curso superior del río Jordán antes de verter en el lago Genesaret, hacia el norte, un lugar muy bonito, con mucha agua. Y es allí donde sucede este episodio central del Evangelio según San Marcos. Jesús comienza como haciendo un poco de ambiente o creando un poco de expectación con esa primera pregunta menos comprometedora. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y, bueno, se dan distintas respuestas y a continuación lanza la que es la cuestión fundamental, no solo del Evangelio, que lo es, sino para cualquier cristiano. Ser cristiano es responder con tu vida a esta pregunta que nos lanza Jesús: ¿quién dices que soy yo? Y es Pedro quien toma la palabra y dice: tú eres el Cristo. En otras traducciones aparece: tú eres el Mesías. Ya hemos dicho en algún episodio anterior que Mesías y Cristo son respectivamente en hebreo y en griego el mismo concepto de ungido. Ungido, derramar, ungir es derramar aceite sobre la cabeza, que era el ritual con el que se proclamaban los reyes. El ungido es el elegido, el consagrado por Dios para ser rey. Tú eres el ungido, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús contesta: muy bien, Pedro, por fin hay alguien que realmente dice quién soy. Enhorabuena, eres mi mejor discípulo. Pero esto no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice casi todo lo contrario. Después de la respuesta de Pedro, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Aquí tenemos el secreto mesiánico en todo su esplendor. Ya algunos de vosotros habéis comentado al hilo de otros episodios anteriores que por qué Jesús ocultaba su identidad de Mesías, ¿no? El secreto mesiánico. Es un tema que ya ha salido al hilo de algunas de vuestras preguntas, pero nunca se ha planteado con tanta claridad, con tanta nitidez como ahora, ¿no? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y Jesús dice: no se lo digas a nadie. Y eso que el título de este libro que estamos leyendo y que todo el mundo conoce como el Evangelio según San Marcos, el verdadero título, ya lo dijimos en el primer capítulo, es Comienzo de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Es decir, que el objetivo del libro es mostrarnos que Jesús es Cristo e Hijo de Dios. Y hasta ahora, y llevamos medio relato ya, nadie ha dicho ni que Jesús es Cristo y mucho menos que es Hijo de Dios. Los únicos, la excepción, son los demonios, que sí sabían quién era. Pero no hay ningún personaje humano que haya dicho: tú eres el Cristo o tú eres el Hijo de Dios. Pedro es el primero. Y cuando lo dice, Jesús, en vez de alabarle y decir que bien, Pedro, les manda a todos terminantemente decir nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué este secreto mesiánico? Bueno, Jesús mismo nos lo va a contar a renglón seguido, o nos lo ha contado a renglón seguido. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Esto no es lo que se esperaba del Mesías. Los Mesías no sufren, los Mesías no son condenados a muerte y por lo tanto no resucitan. Pero este Mesías sí. Jesús es Mesías, Jesús es Cristo, de un modo inesperado. Jesús
no viene a triunfar, no viene a aplastar a sus enemigos y a proclamarse rey. Tampoco, a lo mejor esto de la violencia a todos nos asusta un poco o nos retrae, pero tampoco Jesús viene a ganar unas elecciones de forma aplastante y hacerse con la presidencia. Tampoco Jesús viene a convencer con su sabiduría a todos, ¿no? Y que todo el mundo dijera, ¡ay, qué listo es Jesús!, ¿no? Ni tampoco va a inventar algo revolucionario, que todo el mundo va a desear y que le va a convertir en un hombre influyente y millonario. Cualquiera de las fórmulas que nosotros tenemos para decir triunfo, éxito, ninguna de esos los podemos aplicar a Jesús. Jesús va a fracasar estrepitosamente. Él no viene a ganar, a triunfar, a tener éxito, sino a morir en una cruz. Y la cruz era un instrumento de ejecución de la pena de muerte, una de las invenciones más perversas que han salido de la mente humana. Es un instrumento para matar, pero que no ataca directamente ninguno de los órganos vitales. El reo puede tardar horas, incluso días en morir, y lo va a hacer entre un sufrimiento terrible y lo que en esa cultura podría ser incluso peor, va a estar totalmente desnudo a la vista de todos para su humillación. Es un instrumento de tortura física, moral, es un instrumento de humillación pública, es la muerte más terrible que en aquella cultura se podía imaginar. No solamente era morir de esa manera, como un maldito, como un fracasado. Y eso es lo que le va a pasar a Jesús. Y eso es lo que tenemos que integrar para entender de qué Mesías estamos hablando cuando decimos Jesús es el Mesías. A veces se dice a propósito de este texto que los discípulos esperaban un mesianismo político, mientras que Jesús les ofreció un mesianismo espiritual. Yo no estoy de acuerdo con esta formulación, porque el mensaje de Jesús tenía implicaciones políticas, en el sentido de que tenía un impacto social, de cambiar la sociedad, cambiar el modo de organizarse la sociedad, eso se llama política. El mensaje de Jesús es político, ¿no? Ese no es el tema, si es político o no es político. El tema es que Jesús no se va a imponer por el triunfo, el éxito, el aplauso y mucho menos por la manipulación o la violencia. El camino de Jesús es el camino que pasa por la cruz y solo después vendrá la resurrección. El secreto mesiánico existe porque la cuestión fundamental del Evangelio no es decir que Jesús es el Cristo, eso es muy fácil, sino entender de qué Mesías estamos hablando aquí. O decir Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pero ¿de qué Dios estamos hablando aquí? ¿De qué Dios es Hijo? ¿Un Dios que ejerce el poder y todo está en orden? ¿O un Dios que acepta la rebelión humana de una forma no violenta? Ser cristiano es llegar a ser discípulo de este Mesías, de este Cristo. Ser hijo e hija de este Dios. Y esto no es nunca una cuestión meramente intelectual, no es una cuestión solo de aceptar una doctrina, sino que hay que hacer un camino. El camino que va en pos de Jesús, detrás de Jesús, hacia la cruz en
Jerusalén. Y eso es lo que nos va a presentar el evangelista. Vamos a seguir leyendo. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: «Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Pedro empieza a reprender a Jesús, pero ¿qué le dice? No sabemos, porque Marcos no nos lo cuenta. Si esto fuera una película, veríamos a Jesús y a Pedro discutiendo, se ve la escena como por un teleobjetivo, ¿no? Están discutiendo los dos, pero el sonido no llega, no tenemos audio. Y no escuchamos lo que le dice Pedro a Jesús. Eso te lo tienes que imaginar, ¿no? Entonces, parte de esta capacidad narrativa que tiene Marcos, ¿no? Que no te lo dice todo. ¿Qué le está diciendo Pedro a Jesús? De lo que sí tenemos es la respuesta que Jesús le da a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Es una frase extraña, no solamente la traducción, sino el original. Porque, por un lado, le llama Satanás a Pedro, es decir, adversario, ¿no? Alguien que impide el acceso o el camino de Jesús, y al mismo tiempo te dice, ponte detrás de mí. Hay varias interpretaciones posibles, pero parece ser que lo que quiere decir Jesús es, deja de hacer el Satanás y ponte detrás de mí como discípulo a caminar y a seguirme. Ese sería el sentido de la palabra de Jesús, ponte detrás de mí, Satanás, aunque no está del todo claro. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Jesús es el Mesías que va a morir en la cruz y va a resucitar. Y como decía antes, esto nunca puede ser comprendido solo desde el punto de vista intelectual. Esto hay que entenderlo existencialmente. Solo si estás dispuesto a cargar con tu propia cruz y seguir a Jesús hacia Jerusalén, entonces puedes comprender de qué Cristo estamos hablando y, por lo tanto, qué significa verdaderamente ser cristiano. Jesús dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Se trata nada más y nada menos que de la salvación y la condenación, de lograr o malograr la única vida que tenemos. Y todo se juega en esa paradoja, ¿no? Quien quiera guardar su vida, protegerla de todo riesgo, de mirarse a sí mismo y de servirse a sí mismo, se perderá. Quien gasta su vida entregándola, entonces la gana. Qué paradoja, ¿no? Y solo el que lo hace, solo el que lo vive, entiende el significado profundo de esa paradoja. ¿Sí? Intelectualmente esto no tiene mucho sentido, es una paradoja. Las paradojas no tienen sentido. Pero cuando lo vives y lo haces y lo has probado, ¿no? Has probado darte, has probado entregarte, resulta que me salvo, que me gano perdiéndome.
pero eso no se entiende como un silogismo, se entiende cuando se vive. Y eso es a lo que nos invita Jesús. Os he puesto en imagen el esquema del Evangelio según San Marcos, que ya hemos visto en algún otro episodio, para que veáis dónde estamos en la narración de Marcos. Hemos dejado el recuadro verde de arriba, hemos dejado atrás Galilea, no hemos llegado todavía al recuadro grande verde de abajo, Jerusalén. Donde estamos es en esa tira naranja central, el viaje de Galilea a Jerusalén. El viaje a Jerusalén, o como dicen siempre los judíos, la subida a Jerusalén, porque a Jerusalén siempre se sube. Esta es la sección que va a articular la primera parte, Galilea, y la segunda parte, Jerusalén. No solamente narrándonos un viaje físico, geográfico, entre un lugar y otro, sino marcándonos la transición entre el Jesús que anuncia el reino y hace milagros y las cosas le van bastante bien en Galilea, al Jesús que va a morir en la cruz en Jerusalén. Para poder pasar de una imagen de Mesías al otro, necesitamos hacer este camino en la lectura del Evangelio, pero sobre todo en la vida de cada uno. Os invito, vamos a leer en los próximos episodios esta sección del Evangelio, os invito en esos episodios, en los próximos episodios, a estar atentos a la triple repetición de la siguiente secuencia: anuncio de la pasión, incomprensión de los discípulos y enseñanza de Jesús. Por 3 veces Marcos nos va a relatar que Jesús anuncia la pasión, que los discípulos hacen algo que demuestra que no han entendido lo que Jesús les está diciendo, y Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarles algo importante. Anuncio de la pasión, incomprensión de los discípulos, enseñanza de Jesús. Estos 3 elementos, en secuencia, se van a repetir 3 veces a lo largo de esta sección del viaje a Jerusalén. ¿Para qué? Pues para que Marcos pueda insistir y pueda hacer esa curación en pasos de la ceguera de los discípulos y de nuestra propia ceguera. Hay algo que necesitamos entender y esos 3 pasos lo van a dejar cada vez más claro hasta que, el que no lo quiera entender es que no quiere entender. Pero estemos atentos entonces a esa triple repetición. El resultado de esta curación de la ceguera es también el desvelamiento del secreto mesiánico. Lo que esconde el secreto mesiánico se va a desvelar a través de este camino a Jerusalén. Pero el secreto es necesario para no dar respuestas precipitadas, para realmente hacer el camino que requiere entender de qué Mesías estamos hablando cuando decimos que Jesús es el Mesías. No es simplemente decir, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, sino hacer el camino que nos permite entender el Mesías que Jesús es. Y ese camino es el que hemos iniciado ya, el camino a Jerusalén. Vamos ahora con las preguntas, y la pregunta ineludible, fundamental, central es: ¿quién es Jesús para ti? Hacer un poco la historia de cómo hemos entendido, quizás a través de nuestra vida, quién es Jesús. Y si queréis otra cuestión complementaria, podría ser comentar o reflexionar sobre esta frase de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.
¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Lo dejamos ahí, seguiremos este camino que hemos iniciado, esta subida a Jerusalén en los próximos episodios.